Buenas noches, 1,9 millones de ganas del sistema. Yo sé que no les interesan los programas de Libri. Simplemente les aviso que al comienzo del último, el 367, tendrán un artículo de ese tema de los que no habla nadie, absolutamente nadie, y no es COVID. Son esas cosas que aclaran todo el panorama y que en YouTube el programa hubiera durado un segundo. Véanlo. Al grabar la semana pasada un programa basado en propuestas de futuro, se dio la lógica que marca varios de los motivos de la decadencia argentina. En nuestro país funciona a pleno la máquina de impedir. Nada se puede hacer, todo es imposible. Se busca siempre la parte negativa. Por otro lado, se me achaca cierta ingenuidad por querer hacer algo con esta dirigencia. Hace 8 años, pueden estar de acuerdo conmigo o no, que me manejo con coherencia. Y vengo hablando de cambiar el sistema, que la Argentina cambia con una revolución. Pero no se entiende. ¿Qué quieren? ¿Que YouTube me levante el programa? ¿Que coloque como portada una guillotina así voy preso? La verdad me sorprendieron. Si el mensaje no es directo, no lo entienden. Con otros aparece el monstruo global que tenemos enfrente. Es invencible. No hay nada que hacer contra él. Están equivocados. Hay varias cosas para hacer. Una es lavarse bien el cuello, así le cortan la cabeza con más rapidez. Otra es entregar a los hijos y nietos para sacrificios humanos. Una tercera puede ser aceptar la esclavitud, con todo lo que eso puede significar en el siglo XXI. A los que ven el enemigo invencible les pregunto, ¿qué ha pensado San Martín cuando miraba la cordillera de los Andes? ¿Habrá pensado alguna vez que era imposible cruzarla? Cuando Mansilla vio venir la flota anglo-francesa en Obligado y Angostura del Quebracho, 20 buques de guerra y 90 mercantes, jamás vista tamaña flota. No reguló. Ningún aviador en la guerra de Malvinas pegó la vuelta cuando vio la flota de guerra de la OTAN. No me jodan. No es una cuestión de lucha imposible, es miedo. Justo lo que el régimen promueve. El régimen global se maneja con mucha inteligencia, como una gripe metiendo a la mitad del planeta bajo la cama. Mire un ejemplo. El cordobés que el martes fue voluntariamente a hacerse un hisopado porque el lunes se había ido a la marcha y tenía miedo de haberse contagiado. Con tipos como ese lo menos que se hace es una revolución, al contrario, trabajamos para el sistema. Porque en el fondo, una marcha multitudinaria como era la del lunes, pero con las consignas del PRO, va una vida muerta, que es justamente para quienes trabajan ellos, o quien trajo al kirchnerismo de regreso. Hoy, en el peor momento de la Argentina, Cambiemos es disidencia controlada. Mientras ganen en la calle los que tienen el estómago lleno, el régimen se caga de risa. El correlato de esa marcha es el desfile de impresentables macristas por la televisión, que en un país como la gente, después de las cagadas que hicieron durante 4 años, no podrían salir a la calle. Y ese desfile impresentable lo que logra es hacerle sacar pecho a la otra banda, la que va a llevar el país a la ruina y entregarlo al comunismo chino. Ahora bien, si los que no participan de un lado y de otro están cagados en las patas por una gripe, el poder de la masonería o la cuarta flota, prepárense para la que se viene, y sin chistar. Nosotros seguiremos poniendo el pecho a las balas, ya estamos jugados, el enemigo nos tiene identificados. El día que por necesidad pierdan el miedo, hagan acciones directas. Lo del cierre de cuenta del Banco Credit Corp dolió más que una marcha. Además, las marchas al no lograr objetivos llevan al desánimo. Acciones directas son más efectivas. Eso sí, para llevarlas adelante deben tener las cosas en claro, lo que no se nota por ahora. La lucha es global. En todo el mundo hay gente que está despertando. Lo que no sé si tiene incorporado los germen de la derrota y el miedo como aquí. Casi 4 millones de personas perdieron su empleo en la Argentina y muchos más están a un paso de perderlo, si fracasa la temporada de turismo. Y no se ve la reacción de la gente. Pueblos y ciudades enteras viven del turismo y calladitos de la boca asumen su autodestrucción. Esta crisis tocó lo más bajo del pueblo argentino. Se ha tolerado que gobernadores e intendentes se comporten como reyes que cierran su reino al exterior, sin importarles un bledo a la gente.
Y todo es consentido por un pueblo que se autodestruye, que acepta todo sin chistar y solo sale a la calle para manifestarse en Cristina Kirchner. En tanto esto ocurre, el régimen sigue avanzando y cercenando derechos, liquidando puestos de trabajo, con la complicidad de un pueblo que solo pide que no le toquen la democracia, cuando es justamente este sistema el que nos ha traído hasta aquí. Y hasta aquí es solo una etapa del camino a transitar. Lo que está en juego no es más ni menos que la raza humana, nuestra propia existencia. Yo no puedo entender cómo la mayoría de la población no se percata que los daños causados por la pandemia están en cuarto o quinto lugar de los estragos del país. Sin embargo, siguen encerrados por el miedo. Más importancia se le da a la pandemia, mayores serán los daños colaterales producidos. No entren en el juego del régimen que maneja sus propias prioridades, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos manejarlas. Somos cada uno de nosotros los que sabemos a ciencia cierta por dónde nos aprieta el zapato. Ellos solo miran sus propios objetivos y sus propios negocios. Pregunto, ¿consultan algo con nosotros? ¿Nos participan de algo? ¿Nos avisan que mueven sus naves de guerra para defender los intereses de las multinacionales en desmedro de nuestros intereses? No. Entonces, ¿por qué seguimos su derrotero si no es el nuestro? Al contrario, es contra nosotros. El día que nos percatemos de esto, comenzarán a cambiar las cosas. ¿Se dan cuenta de quién depende encontrar la salida? De esto no se habla en los medios, en la televisión ni menos. Es el pacto que transformó al país. Esto lo escribió Agustín de Beitia. No cabe dudas que la Argentina sufre desde hace ya décadas un proceso de transformación cultural que va alejando a la sociedad de sus tradiciones, sus costumbres y su fe. Es algo que distintos gobiernos han favorecido, cuando no lisa y llanamente estimulado. Lo notable es cómo este proceso, hasta ahora más o menos gradual, avanzó con la llegada del kirchnerismo como un torrente arrollador, rompiendo todo dique de contención. Hoy cuesta ya negar que esa acometida e impetuosa fue el cumplimiento de un pacto sellado con el periodista y ex número 2 de inteligencia de Montonera, Horacio Berbisky, a poco iniciar su andadura como presidente. Un trato de mutua conveniencia, de reparto del poder, pero establecido con una disparidad de fuerzas reveladoras, porque quien ejercía ya el Ejecutivo fue quien concedió al otro llevar adelante su proyecto, a cambio de asegurarle el apoyo y el consenso de las urnas le habían retraseado. El pacto Kirchner-Berbisky significó la puesta en marcha de un proyecto ideológico intolerante que arrasó las instituciones sin oposición. Pero la primera pregunta que suscita este acuerdo es ¿dónde estaba el poder real? El poder real lo tenía Berbisky. Toda esa fuerza de la izquierda y la fuerza internacional la tenía él. No hay que olvidar que este pacto, como relata el libro, tiene dos partes. Una parte era el poder para Kirchner, el poder para hacer todo lo que hizo, desde la corrupción hasta ganar un poder ilimitado en las diversas elecciones. Y la otra parte era la destrucción de las Fuerzas Armadas, el juicio de los militares y todo el dominio de los derechos humanos para cambiar la idiosincrasia de nuestro país en el aspecto cultural. Eso lo consiguió maravillosamente Berbisky, que sirvió de apoyo internacional de la izquierda a cambio de tener las manos libres en el plano cultural. El proyecto, el plan maestro que siguió Kirchner en materia cultural, está explicitado en el decreto 1086 del año 2005. Ahí está todo. Figuraban estrategias para el corto, mediano y largo plazo. Entre las primeras estaba tratar de introducir, por ejemplo, la unión civil, el aborto y otra serie de cuestiones importantes. No se hablaba todavía de matrimonio homosexual, porque querían empezar de a poco. El resultado hoy podemos verlo. Hay instituciones que han desaparecido y el matrimonio homosexual ya es una realidad. Hoy existe incluso la obligación de reservar un cupo para transexuales. Hasta hace poco salió con una resolución del Banco Nación y del Banco Central, pero ahora resulta que hay un decreto de Alberto Fernández que obliga a todos los estamentos del Estado a tener un cupo de transexuales. Es decir, estamos concentrando todavía todo ese proyecto, ese plan maestro que se trazó
en ese momento para transformar la sociedad argentina, insiste Solanet, quien lo describe como un programa gramsciano para infiltrar la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la cultura, etc. Nunca se había visto la avanzada tan impetuosa y en tantos frentes simultáneos. La derogación de leyes para condenar a los militares, la destrucción de la defensa nacional, el garantismo en materia de seguridad, la persecución por hechos de los años 70 extendida a empresarios y a la jerarquía eclesiástica, el matrimonio homosexual, el aborto, el adoctrinamiento en los colegios, así como el conflicto con la Iglesia por el Te Deum y por la existencia de los vicarios castrenses, son solo algunos ejemplos. Berbisky tuvo un gran peso en todo esto. Acá los organismos de derechos humanos, las Naciones Unidas, UNICEF, Planned Parenthood, Soros, encontraron en Berbisky un fiel ejecutor de sus planes. Evidentemente esto es mucho más amplio que Berbisky. El aspecto más representativo de todo el relativismo y la ola destructiva que a partir de los Kirchner se engrandeció de una manera notable es la ideología de género y es internacional. Carlos Bosch dice: este veneno mezclado con la nueva religión de los derechos humanos sirve para todo y abarca todos los ámbitos, políticos, militares, eclesiásticos, familiares, sociales. Cuando empezamos a meternos en los juicios de los militares nos fuimos dando cuenta de que esto es un gran paquete que se nos ha venido encima. Bajo el nombre del género se quiere borrar la diferencia sexual entre hombre y mujer, borrar a Dios como creador del hombre y la mujer, suprimir la idea de mujer como madre, propugnando todo el libertinaje sexual y el aborto, para hacer terminar a la familia, los matrimonios, la paternidad y los hijos. Se les quita autoridad a los padres y se educa en la mentira y la inexistencia de la verdad y la inexistencia de la realidad visible. Lo que importa es lo que yo quiero, no lo que es, y mucho menos lo que debe ser. Y el juez no debe juzgar las cosas con objetividad, debe ser militante. La persecución a la Iglesia es un objetivo fundamental, acota Solanet, quien recuerda que inmediatamente después del decreto vino la destitución de Monseñor Baciotto. La primera gran reforma encarada por Néstor Kirchner fue de la justicia, y su primer asalto fue a la Corte Suprema, a la que Berbisky ya había desprestigiado durante la década anterior. A esa ofensiva le seguiría la ocupación de otras colinas judiciales como la Cámara Federal de Casación Penal, el Consejo de Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, como cuenta en detalle en el libro El Pacto. El pacto aseguraba a cada una de las prestaciones que le convenía y contemplaba un medio indispensable. Es la famosa frase de Kirchner: si no empezamos por la justicia, nada de todo esto puede marchar, porque la justicia es mala o buena, y es mala desde hace tiempo. Es lo que puede frenar estas cosas. Sin justicia no hay república. Si quiero transformar la república y que se cumplan mis planes, lo primero que debo hacer es tener jueces genuflexos, que tengan la suficiente elasticidad para moverse en la dirección que nosotros querramos. La justicia es fundamental para llevar adelante un proyecto tan siniestro como este que estamos viviendo. Kirchner textual. Ahora yo sigo insistiendo con este tema, que yo no sé por qué los medios no le dan bola, que es el tema de la guerra en Europa Central, en todo el mundo, que está complicándose en todo el mundo. Y acá vivimos un limbo nosotros. El 9 de octubre, después de 11 horas de liberación, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, convenció a Armenia y Azerbaiyán de detener las hostilidades. Aún así, declararon que la tregua duraría por el tiempo necesario de restituirse los muertos. Apenas terminó la reunión, Azerbaiyán inició una serie de bombardeos aéreos y en vez de retirar a los muertos del campo de batalla, simplemente agregaron otros. Por otro lado, Ankara recibió la visita de Stoltenberg, jefe de la NATO, para pedir a Turquía de reparar el agujero que había causado Macron tomando posición política. Temen que la inestable neoimperial nación se arrime a la posición rusa. El cinturón de fuego que se está delineando alrededor de Rusia, que tiene como objetivo debilitarla, tiene ingredientes inquietantes que constituyen una alternativa a los planes del Estado profundo. Intentan fingir que realmente sea entre estos dos países cuando la guerra es contra Rusia. Contribuye a debilitarla en todos los frentes: geopolítico, militar, social y principalmente económico.
Rusia quiere apaciguar a Turquía porque Grecia y los Balcanes no tienen una fuerza suficiente para defender sus intereses y ante la presión terminará por meterse bajo el ala de Estados Unidos. Egipto también deberá rever sus vínculos con Rusia. Hasta Haftar lo hará llegado el momento. Hasta el momento Irán se puede dar vuelta como ya lo ha hecho. ¿Recuerdan el acuerdo nuclear con Obama? Estuvo a punto de traicionar a Moscú y estas son solo algunas de las consecuencias. Armenia y su presidente fueron financiados por la Fundación Soros, solo que pocos en Occidente están atentos a estos particulares. Armenia está inmersa en una crisis sistémica y cualquiera que entienda de historia y geopolítica sabe que para salir de una crisis sistémica se necesita un enemigo externo. Y después se envía mucha gente a la guerra en pos de un futuro mejor, libertad, democracia y todas esas estupideces. La guerra rellena los huecos de la economía, destruye y después reconstruye, y ahí viene el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Armenia se ve obligada a participar en un conflicto y Turquía, sunita, está involucrada en el conflicto armado en que los chiitas azerbaiyanos empiezan a morir. Esto nos interesa, dado que la mayor parte de la gente está compuesto por chiitas enemigos de los sunitas. Irán es chiita y la muerte de los chiitas azerbaiyanos afecta a Irán. El presidente de Azerbaiyán, el clan de los Aliyev, son también sunitas y el trabajo de inteligencia de Irán chiita lleva años socavando el poder de los Aliyev en la zona. Los iniciadores de la guerra son los globalistas financiadores que manejan estas variables con visiones mucho más largas que los simples mortales o el público general. Son los mismos personajes antagonistas a Trump. Solo si el Partido Demócrata de los Estados Unidos, esto no hace que Trump sea un santo. Hay que salir de la óptica buenos o malos. Acá hay conveniencias y supervivencia. Basta. Por eso se necesita inteligencia estratégica que inicia sin saber quién es uno mismo y qué quiere. Si no, está condenado a ser víctima de las olas que desencadenan otros actores. El conflicto durará, al menos, según fuentes, por lo menos 3 años. Es parte del collar del caos. Ucrania, países bálticos, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Kurdistán y su nueva revolución de color apenas iniciada. Todo forma parte de la necesidad de generar una salida a un problema sin solución, que es el fin de la era del capitalismo con crecimiento eterno. Continúa el tráfico de petróleo robado a Siria a través de Irak, según la agencia de estampa siria. La inteligencia militar rusa publicó un reporte de robo de parte de Estados Unidos, la CIA y las misiones kurdas con recaudaciones de entre 30 y 35 millones de dólares de contrabando que engrosa las arcas de estos para solventar los gastos de la guerra infinita al terror. Aunque más propio sería llamarla de terror. Ya en agosto, Siria denunció el acuerdo de las milicias kurdas moderadas y una compañía americana como acto de agresión a la soberanía siria ante la ONU. Justo ahí. Y sugiriendo que su objetivo es en realidad obstaculizar la reconstrucción del país mediante, después de tantos años de guerra contra el terrorismo apoyado por las autoridades norteamericanas. En la ONU no le dieron ni pelota. Para los que creen que el imperio inglés no existe, es inminente la instalación de una base militar inglesa en Ucrania, en Nikolaev, orilla del Mar Negro. Lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores a la BBC, como resultado de la visita del 6 al 8 de octubre del presidente Zelensky a Gran Bretaña. Contrato de partner estratégico lo han llamado, incluye una financiación millonaria de la Marina ucraniana. En otras palabras, logran venderle sus cacharros viejos a otros países desgraciados, como han hecho siempre. Jamás países tan distantes estuvieron tan cerca, declaró el ministro Kuleva, pero olvidando la distancia a Moscú. La otra guerra. El mismo día que Mike Pompeo hablaba en Italia, Huawei habilitó en Roma el Centro para la Ciberseguridad y la Transparencia en Roma. Se agrega el de Inglaterra, Dubái, Toronto, Saint James y Bruselas. Proveerá a agencias de gobierno técnicos expertos chinos, asociaciones de sector y entes de estandarización,
una plataforma para intercomunicación y colaboración y acción sobre los estándares de seguridad y verificación de datos sensibles. Lo inauguró a la misma hora que Pompeo era recibido por el primer ministro italiano. El presidente de Hawái declaró: estamos aquí un año antes, pero la inauguración del simbólico momento es una mera coincidencia. Ironía china, ¿no? Para que vea cómo se combaten todos los frentes, ¿eh? Por otro lado, vean cómo se desarrollan los proyectos chinos. Para los que tienen parado de China. Se llama EAS Africa Oil Pipeline Plant. Partiendo de Uganda y Tanzania, el nuevo megaproyecto petrolífero que se extenderá por 1.400 kilómetros hasta el puerto de Tang, al confín con Kenia en el Océano Índico. Partner, la Uganda Traditional Oil Company, Tanzania Petroleum Development Corporation y 3 compañías extranjeras como la Total de Francia y la China Offshore Oil Corporation. Todo para exclusivo exportar a China. Muy parecido al puerto de Buenos Aires hace 150 años, donde convergían todos los ferrocarriles para vaciar el país. Todo construido sobre el lago Victoria, de cual depende como fuente de vida 30 millones de africanos. 12.000 familias alejadas por la fuerza de sus tierras. Últimas corridas al cúmulo de las riquezas naturales en acto de neocolonialismo salvaje e inhumano. Quien no obedece al gobierno será abandonado a su suerte delante del avance de los ISIS africanos pro-musulmanes financiados por las mismas multinacionales. Vendan a 2 mangos, tómensela o los masacra mi grupo terrorista. Vayan tomando nota acá. Últimas informaciones de la guerra en Europa Central. Miércoles 14. Se produjo un ataque de Azerbaiyán sobre el territorio armenio. Los informes no especifican la tipología, pero ocasionó que Rusia reconociera que sobre ese territorio están operando otras naciones, además del militante que trasladó Turquía al frente. Putin llamó directamente a Erdogan para apelar a frenar sus hostilidades y la moderación. Las agencias militares rusas están verificando datos sobre un aparato recuperado en Armenia, dijo Dmitry Peskov. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, habló directamente con los respectivos ministros de Armenia y Azerbaiyán para pedir información sobre el objeto, que daría plena justificación para poner en marcha los mecanismos de asistencia mutua firmados por Rusia y Armenia. Tropas rusas están siendo enviadas con toda urgencia a Nagorno-Karabaj para verificar los ataques efectuados por Bakú a Armenia. El Ministerio de Defensa armenio declaró ayer que se reservan el derecho de atacar cualquier objeto militar en Azerbaiyán, en referencia al ataque en Karbarchar, zona fronteriza. Armenia quedó sin protección misilística y en base a eso Rusia envió tropas, aun cuando no hay pedido aplicación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Esa fase previa preveía distensión y desmilitarización de la zona de frontera, pero a esto también Turquía parece intencionada a enviar tropas a la región. Ankara no ha sido visto jamás como un aliado ruso, y permitir la situación dentro de Nagorno-Karabaj sería duplicar la situación ya existente en Siria. Son solo socios económicos en algunas áreas. Los turcos sí se consideran aliados de Rusia, a pesar de pertenecer a la OTAN. Esta singularidad fue explícitamente evidenciada por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Turquía no lo digirió positivamente. El jueves 15, Estados Unidos trasladó efectivos de Afganistán a Azerbaiyán, enturbiando el panorama para peor. Por ahora fue detectado un avión de carga Antonov 24 con equipo militar y personal americano en Bakú. No hay detalles de la carga. Los americanos están abandonando efectivamente Afganistán desde hace mucho tiempo. Ya están entrando ellos en guerra. Un general ruso, Leonid Ivashov, vicepresidente de la Academia de Asuntos Geopolíticos, reconoció: Rusia se equivocó gravemente al calcular sus relaciones con Turquía, lo que en lengua diplomática equivale a un cachetazo. Estados Unidos y la OTAN seguramente esperan que Erdogan entre como un elefante dentro de Asia Central y les sirva para enfrentar a Rusia y a China. Armenia, recordemos,
filo occidental, en vez de plegarse al movimiento de distensión ruso, realizó actividades bélicas. El ejército de Kabagaraj produjo gran cantidad de bajas a los enemigos y detuvo el propio esfuerzo la ocupación azerbaiyana. 1000 mercenarios llevados por Turquía desde Siria que enfrentan a los armenios en Artsaj. Depusieron las armas y se niegan a luchar contra los armenios, explicando que es imposible, ya que esto no es Siria o Libia, todo es diferente aquí. En paralelo, Jinping, en medio de la escalada de tensiones en el mar de la China meridional, instó, y escuchen bien esto, a su ejército para prepararse para la guerra. En la base de Chaozhou, región de Guangdong, pongan todas sus mentes y energías y prepárense para la guerra, dijo, por los intereses marítimos fuera de China que deberán ser inmediatamente asegurados y protegidos. ¿Fuera de China? En solo 3 días pueden tomar Taiwán. El lunes el Congreso norteamericano aprobó la venta masiva de armas a Taiwán. China acapara cantidad monstruosa de productos básicos para enfrentar una gran hambruna. Recuerden que informé que este acaparamiento un mes atrás más o menos. Rusia hace tiempo paralizó toda la exportación de cereales hace meses. Miremos, se están preparando ahí. En todo este despelote que está allá, hay alguien que ocupa el centro de todo, que es Turquía. Esto lo escribió Miguel Ángel Mitre. Hay que hablar sobre el papel complejo y difícil de descifrar hoy de Turquía en el Asia Occidental y en el Asia Central. Una pregunta que nos hacemos frecuentemente: ¿cuál es la adscripción o legislación de Turquía? Turquía aparecía hace una década como un socio estratégico de la Unión Europea, que aspiraba a ingresar como asociado a la misma y ser aceptado. Turquía ya se veía como europea. Hoy se ve muy difícil, por no decir imposible, su incorporación a la Unión Europea. Turquía se fue alejando de esa relación y hoy los intereses de la Unión Europea coalicionan con los intereses turcos en espacios que ellos consideran su zona de influencia. Mediterráneo occidental, oriental, Medio Oriente, África, Libia. Turquía sigue siendo miembro de la OTAN, pero un miembro díscolo, perturbador, indócil, con un creciente grado de autonomía dentro de la alianza militar. Por ejemplo, compra sistemas de armas al rival estratégico de la OTAN, Rusia. Está más cerca de un curso de coalición con la OTAN desde el momento que ésta fija política de seguridad y la geopolítica de la Unión Europea. Turquía mantiene una relación sui generis con Estados Unidos, por no decir inclasificable. No son aliados estratégicos como en el pasado, aunque mantienen alguna distancia, tampoco son rivales acérrimos. Son aliados tácticos en algunas circunstancias que le permiten sacar ventajas para sus intereses. Con Rusia es similar. No son aliados estratégicos, pero frente a ciertas situaciones son aliados y frente a otras se comportan como adversarios. ¿Hay ambigüedad, contradicción en Turquía? Yo opino que no. Turquía está encontrando su identidad, recuperando su tradición imperial y su espacio histórico en el Asia Occidental y Central. Turquía trata de ganar su propio espacio sin someterse a las grandes potencias, conservando autonomía, igual que Irán. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, colapsa el Imperio Otomano, quema el Atatürk, gana la guerra por la independencia, libera a Turquía, funda el Estado turco moderno, democrático y laico y se convierte en el primer presidente de la República de Turquía. Atatürk impone la modernización y laicismo a veces a la fuerza y se aleja de las tradiciones imperiales otomanas y del Islam, a lo que señala como causante del atraso de Turquía. Para Kemal, la europeización y el secularismo era el camino para que hacia el del país una nación industrial moderna. Por eso sus detractores y enemigos lo calificaban como un extremista secular. Esta historia alcanza hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI, cuando llega al poder de Turquía Recep Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo, de tendencia islámica, y comienza un retorno paulatino de Turquía a un neo-otomanismo y al Islam político,
buscando reencontrarse con su identidad histórica, su cultura y tradiciones otomanas e imperiales. Turquía ha entendido que su futuro no está en Occidente ni en ser europea. Turquía ve su destino en el este, en el Asia, donde están las raíces históricas de su pueblo. Turquía cada vez más está proyectando su poder político, cultural, religioso, militar, comercial, sobre su antiguo e histórico espacio en Eurasia. Por eso no es ajena a la incipiente desestabilización y conflictos en ese espacio que comprende Medio Oriente, el Cáucaso, Asia Central. Turquía sabe que pertenece a Eurasia y trata de participar en su integración. Integración que tiene 3 vectores: China, Rusia e Irán. Y Turquía pretende ser el cuarto. Porque si bien no es una gran potencia, en sí, una potencia regional militar, económica importante, que entiende que para ser parte de ese espacio que se está construyendo, Eurasia, no puede lograrlo en soledad, y está tratando de hacerlo como cabeza de una liga o federación de estados túrquitos que busca edificar algo difícil de realizar. Y esto explica los codazos y los empujones de Turquía en el Asia Occidental y la conflictividad que genera. Está pisando callos peligrosos y afectando a veces intereses de grandes actores. Está corriendo grandes riesgos, pero Erdogan está acostumbrado a gestionar el riesgo. Sabe que vale la pena el riesgo porque es el mundo que viene. Esto está bueno, ¿eh? La lista de los premios Nobel por la Paz este año eran 318 candidaturas, 211 individuales y 107 delegadas a organizaciones. ¿Y quién ganó? ¡Pam! Plan Alimentario Mundial. ¿De quién? De la ONU. Este premio da una visión sistémica de las conexiones entre salud, naturaleza, ciencia, nutrición, tecnología, finanza, economía y política. El PAN no usa cualquier tipo de alimento, sino que se basa en una vasta gama de specialist foods o alimentos especiales, alimentos fortificados, polvos con micronutrientes, alimentos pronto a uso y bizcochos energéticos producidos por determinadas multinacionales que tienen la patente. Es un chiste, ¿eh? El próximo año se tendrá en Nueva York un encuentro Sistemas de Alimentación a cargo del secretario general de la ONU para crear los presupuestos de la seguridad alimentaria mundial. ¿Quién será su representante? Agnes Kalibata, presidente de AGRA, el gran partener público-privado financiado por la Fundación Rockefeller y Bill Gates, que promueve el modelo intensivo de agricultura en África. AGRA estuvo frente de muchas controversias, sobre todo con los agricultores locales, que se opusieron activamente sosteniendo y probando las graves alteraciones ambientales y sobre todo sociales de la aplicación de estas doctrinas de la Revolución Verde. De las experiencias con AGRA, los científicos han adquirido la certeza de los límites de los sistemas agrícolas a gran intensidad, y sabiendo cuán nocivo es, lo utilizan para destruir las economías agrícolas exitosas. En África se difundieron las semillas híbridas, trampa que tiene dos caras. La primera es que son estériles, no se reproducen. La segunda, y acá están otros factores, necesitan para crecer sí o sí de determinados químicos, fertilizantes, pesticidas, etc. Todas protegidas con patentes que brindan la propiedad, comercialización y utilizo. Los campesinos solo pueden comprar las semillas de las multinacionales de las semillas y sus satélites químicos. Es así que AGRA no hizo otra cosa que empobrecer a los agricultores, entregándolos a endeudarse hasta quebrar con las multinacionales que son dueñas del juego y de los mercados. Las presiones de AGRA para introducir cambios legislativos sobre la variedad de vegetales y los derechos de propiedad intelectual en desfavor de las plantas tradicionales, el uso del cambio de variedad de semillas de la cual vivía gran cantidad de agricultores, llevó a estos a una relación de dependencia de los sistemas comerciales. Después algunos distraídos europeos se preguntan por qué atraviesan el desierto, se suben a una lanchita y exportan resentimiento a sus tierras. Pero esto, que parezca no conectado, también lo han planeado, un tema a la vez. Entre las fundaciones, las multinacionales y toda esta masa infame de criminales y los agricultores hay un interlocutor: los gobernantes que vendieron a su población y modificaron las redes permitiendo
el accionar de esa gente. Roma cayó ante los bárbaros, porque un romano abrió la puerta, fue el primero a morir. Fíjense, ¿no? Cómo cierra todo. Premio Nobel a este plan de la ONU que trabaja con el sistema de alimentación de las multinacionales. Todo tiene que ver con todo. Tratar con el diablo. Esto lo publicó The Guardian. Fíjense, ¿no? Si alguna vez se ha preguntado por qué no hay más indignación por los peligros de los pesticidas y herbicidas, incluso cuando la conciencia ambiental parece estar aumentando, la respuesta es simple. Fabricantes como Monsanto tienen departamentos enteros dedicados a desacreditar a los periodistas que exponen sus fórmulas corruptas y pagan a Google para que censure los resultados de búsqueda. Según los informes, la empresa le pagó a Google para promover resultados de búsqueda que criticaban su trabajo, cuando la gente buscaba términos como Monsanto, glifosato, Karen Gilliam. La compañía también ideó una estrategia para presionar a Reuters, diciendo que necesitaban seguir presionando a los editores de Gilliam con mucha fuerza cada vez que podamos. Monsanto mantuvo un archivo con los nombres de alrededor de 200 periodistas y legisladores cuya influencia espera conquistar. También iniciaron una investigación sobre el cantante Neil Young y escribieron un memorándum sobre sus actividades y música en las redes sociales contra Monsanto. Estaban tan preocupados por su influencia en el público que hicieron que su equipo legal lo vigilara. Fíjense cómo se manejan, ¿eh? Y esto es gravísimo, ¿eh? Delivery de armas. SpaceX y el Pentágono acaban de firmar un contrato para desarrollar conjuntamente un nuevo cohete que pueda lanzarse al espacio y entregar hasta 80 toneladas de carga y armamento en cualquier parte del mundo en solo una hora. El nuevo contrato es una prueba más de que SpaceX se está inclinando mucho más hacia las asociaciones militares. Al principio de esta semana, la compañía espacial privada ganó un contrato con la Agencia de Desarrollo Espacial del Ejército para fabricar 4 satélites de rastreo de misiles. Antes de eso, el ejército acercó a SpaceX para convertir su constelación de satélites de banda ancha Starlink en una nueva red de navegación familiar. Si estos pueden tirar 80 toneladas de armas en una hora, le arman un conflicto en cualquier lugar del mundo en un segundo. Y esto ya venimos a plano de la ciudad de Buenos Aires. Lo escribió Olga Cristóbal. La farsa de la ciudad verde. La otra semana la mayoría automática de Cambiemos en la legislatura porteña les robó a la costanera norte a los habitantes de la ciudad. Exactamente 32 hectáreas, las que van desde la ciudad universitaria hasta Costa Salguero. Si cada tanto le gustaba ir a mirar al río, despídase. En poco tiempo verá un obrador y después una cinta de torres altísimas y vacías, pero custodiadas como si las amenazara Bin Laden. El cambio de zonificación que votó el oficialismo permitirá que la franja costera, una vez vendida y como concesionada, será apta para construir un barrio náutico de lujo con megas torres, discotecas, locales gastronómicos, oficinas, etcétera, etcétera. Serán 75.000 metros cuadrados de viviendas suntuosas a un valor de $10.000 el metro cuadrado, donde no vivirá jamás nadie que realmente necesite una casa. Son para la especulación y el resguardo de valor, como ocurre con Puerto Madero, donde la mitad de los departamentos están deshabitados. Por supuesto, la rezonificación es totalmente ilegal. La Constitución porteña dice taxativamente que el entorno ribereño tiene que ser público y abierto. No se puede privatizar ni concesionar. Por el contrario, una vez vencidas las concesiones persistentes, Punta Carrasco y Costa Salguero, se debería liberar el terreno. La enajenación de la ribera del Río de la Plata empalma con el Distrito Joven, una zona de recreación diurna y nocturna sobre tierras fiscales que votó a dos manos oficialismo oposición hace un par de años. La muerte de 5 chicos por exceso de drogas y falta de agua en la fiesta de Costa Salguero, propiedad de Carmen Polledo, diputada y dirigente macrista, es buena muestra de qué clase de divertimento reserva la burguesía para la juventud.
Con la privatización de Costa Salguero, el gobierno de Rodríguez Larreta quita a la ciudad un posible y enorme parque costero, capaz de duplicar el índice de espacio verde por habitante en una de las dos ciudades con menos metros cuadrados de verde por habitante de América Latina. La otra es Lima. Tenemos la segunda ciudad con menos de espacios verdes y este señor rifa 32 hectáreas. Mienten que preservará un sector público de parque. El colectivo de arquitectas, 432 profesionales que iniciaron el proyecto y pidieron su archivo, demostró que están reservados al uso interno de los propietarios. Pero la bandera de remate fue más lejos. El oficialismo también logró la aceptación de 3 convenios urbanísticos que violan el Código de Planeamiento Urbano y permiten excepcionalmente construir torres en predios de Puerto Madero, Villa Crespo y el Campo de Polo en Palermo. Estas excepciones se repiten por cientos en la ciudad. Lo inédito es que esta vez las 3 constructoras no pasaron la coima por debajo de la mesa, sino que cambiaron rondamente el permiso por un aporte de $6 millones al gobierno porteño. Dice que los usarán para un monumento a las víctimas de la AMIA y para gastos ocasionados por la pandemia. Es apenas un vueltito. Los terrenos en cuestión fueron al gobierno nacional, que los cedió a la ciudad, y Larreta lo vendió a 1/3 de su valor, según investiga la justicia. Acá lo votaron, y este es el futuro candidato a presidente de Cambiemos. Ahí lo tienen. Unas cositas cortitas. Curiosidad de la decadencia. Una seguidilla de robos durante el mes de septiembre en la ciudad de Viedma puso en alerta a los efectivos de la comisaría 30. Cabrió entonces una investigación para dar con el sospechoso. La búsqueda no llevó mucho tiempo, ya que el acusado actuaba con una particularidad difícil de olvidar. Siempre iba acompañado de un chico de 10 años que sería su hijo. Tras ser reconocido por lo menor de 4 víctimas que detuvieron al ladrón, pero no alcanzó a estar ni 3 horas preso. El sujeto de unos 30 años fue atrapado incluso con algunos de los elementos que habían sido robados en el último mes. Pero todos los indicios no fueron suficientes para que el fiscal a cargo del caso, Guillermo Ortiz, ordenara la prisión preventiva. En cambio, parte justamente de ese botín se convirtió en argumento para que el funcionario solicitara su liberación. Según publicó el portal local Mejor Informado, una de las herramientas que el acusado se había llevado de la última casa asaltada pertenecía a una persona que se encuentra infectada por COVID-19. En consecuencia, consideró el funcionario, el delincuente también podría haberse contagiado de la enfermedad. La excusa del fiscal Ortiz es que puede llegar a tener COVID-19 porque agarró las herramientas y puede ser que las herramientas las haya agarrado el vecino con COVID. Y listo. Y afuera. Ya no saben qué hacer esta manga de traidores que son los fiscales y los jueces. Guernica. El ex montonero Roberto Perdía asiste a las negociaciones entre el gobierno bonaerense y sus usurpadores para evitar el desalojo. La situación se tensó ante la intransigencia de los grupos de izquierda que lideran la toma y no aceptan ninguna propuesta de los funcionarios. Ayer marcharon a la Casa del Gobierno de La Plata para exigirle soluciones al gobernador. Andrés Larroque denunció que están apretando a las familias para que no acepten la salida pacífica. Esto, típico símbolo de decadencia. Roberto Perdía, tipo que hace 50 años casi estaba petardeando en Argentina con montoneros, sigue teniendo vigencia al punto que está en las negociaciones por la toma de los terrenos de Guernica. Esto es claro de lo que es la decadencia en Argentina. Según el gobierno, hasta que no haya sentencia firme no se puede saber si la toma de tierras es ilegal. Pero si es el dueño y víctima, que no se le ocurra dejar de pagar los impuestos. Porque ahí sí el gobierno está seguro de quién es el dueño. Y esto es un chiste. Tomada de pelo. Otorgan un bono mensual de 10.000 pesos a los bomberos que combaten los incendios forestales. Se pagará durante octubre, noviembre y diciembre. Es no remunerativo y estará sujeto a la efectiva prestación de servicios. Para el resto de los beneficiarios de planes, ese requisito no corre.
El combo del espionaje. Esto pasó únicamente en la Argentina. La AFI filtró datos de espías y acuerdos secretos. Divulgaron el nombre de más de 2.000 espías y exagentes. La directora de la AFI, Quisila Camaño, entregó información a la justicia sin los recaudos de protección de que hacían falta. También se revelaron convenios internacionales con 6 países y 3.860 resoluciones. No solo comprometieron la vida de quienes trabajaban en lugares calientes como Medio Oriente o Triple Frontera, ahora son víctimas, ahora son buscarlos para hacerlos mierda. Sino que también complicaron a los de otras agencias internacionales a revelar los convenios, pusieron en juego todo. Es un daño irreparable que no solo se queda en Argentina sin servicio de inteligencia, sino que pulverizó la confianza de la Argentina en el mundo. Puso en plano no solamente a los agentes argentinos, denunciar también, mostrar los arreglos. Lugares como la Triple Frontera, el Medio Oriente, pusieron en juego todo, agentes del exterior, todo en juego están ahora. Es una cosa increíble. Eso ha caído en el exterior para la mierda. Vamos a terminar. El mundo está al borde del colapso, tal cual lo programó el régimen global. Ese final de fiesta para ellos. Una fiesta a la que no hemos sido invitados y tenemos que pagar. Ahora pregunto, ¿y en el gobierno no saben nada de esto? ¿Son tan brutos que piensan que las consecuencias no le van a tocar? Cada día bueno es más la idea que la Facultad de Derecho hay que cerrarla definitivamente. Y luego de un gran debate en lo que no deben participar abogados, determinar de qué forma se debe reabrir. Y en cuanto a las ciencias económicas, es dejar solo la carrera de contador y licenciado en administración. Abogados y economistas han destruido la nación y jamás se hicieron cargo. Hubo un interregno con un ingeniero del que dicen que el padre le compró el título. La realidad es que nunca firmó nada usándolo. La clase dirigente argentina es de lo peor que debe haber en el planeta. No tiene la menor idea de nada que tenga que ver con las actividades propias de la administración de un país. Solo conocen de roscas, costubernios, agachadas, arreglo. Eso sí, todos a espaldas de la gente que los votó. Cambian de postura, partidos, ideas de la misma forma que se cambian el calzón y sin ponerse colorado. Un ejemplo actual hoy es Victoria Donda. En 2015, junto con Margarita Stolbizer, hacían cola para potear al kirchnerismo. Hoy es funcionaria. Esto confirma cuáles son los principios en los que se mueve Donda, pero ¿cuáles son los de Cristina? Bueno, si hablamos de Alberto Fernández, no debe existir alguien más Faraute. Bueno, y la Faraute termina, ahora lo van a nombrar presidente del Partido Justicialista a uno que nunca fue justicialista. Listo, cerramos el círculo. ¿Y saben lo que indigna? Que todas las altas impresentables que destruyeron un país indestructible no conocen otra cosa que chupar la teta del Estado. Hace 30 y 40 años que vienen viviendo del erario público. Por lo tanto, no le pueden echar la culpa a nadie de la decadencia y destrucción de la Argentina. Y lo peor de todo es que han sido votados una y otra vez. Y hay que hacer una pregunta. En el debajo de la pirámide, el que lo dejaron sin trabajo y sin educación vota por necesidad. Muchas veces va al cuarto oscuro con hambre y sufraga a quien le promete un pedazo de pan. Los sectores medios, ¿por qué votan? La educación pública la destruyeron, pero los que fueron a colegios que cuestan varios miles de pesos por mes, ¿se miraron al espejo? Hay estudios hechos en los cuales el 80% de los profesionales solo leyó los libros que necesitó para su carrera, y en muchos casos fueron apuntes. ¿No será la hora de mirarse un poco al espejo hacia adentro? Y cuando salen a protestar con una bandera, preguntarse si es digno de llevarla. Porque esa bandera flameó la montaña más alta del planeta y flameó en todos los campos de batalla por independencia de América del Sur. Y es la misma bandera de la vuelta obligada y la costura del quebracho. Y la misma bandera que estaba pintada en los aviones que destruyeron la flota inglesa en Malvinas. ¿No les parece que la peor crisis de la historia del país deberían replantearse el discurso cuando salen a la calle y no seguir las consignas de la antipatria? No solo eso, sino que cuando se convocó una marcha sin las consignas de Cambiemos,
Esto le dieron la espalda. Ténganlo presente, acá no hay buenos y malos, sino dos caras de la misma moneda. Buenas noches.